Ya miré a esta fecha, estamos al 10 de septiembre. Muchos le llaman el mes de la independencia. Ahorita estamos en directo y en vivo. Vamos a ver cómo estamos con el audio. Preguntémosle a Francisco si nos está escuchando. Adelante, Francisco. Claro y fuerte aquí, Pablito, desde el norte de California para Radio Farabundo Martí Internacional. Pues aquí en una nueva programación. Adelante, Pablito. Bastante material, Francisco. Muchos de nuestros seguidores, seguidoras, mira lo que nos están preguntando acá. Es una cantidad inmensa de preguntas, pero también hacen comentarios. Y es que vamos a tener a César, pero por ahorita, aprovechemos ahorita, Francisco, para mientras gente a nuestro invitado, ¿verdad, César? Lo último, Francisco, que se está gestionando allá por la querida patria, El Salvador. Francisco, adelante. Bueno, Pablito, aquí hay dos cosas sobresalientes. Una es de que pues el gobierno permitió que uno de los pandilleros ingresara a las cárceles en agosto. El nombre de este pandillero, con relación a la cuestión del pacto de pandillas, el pandillero ya le dicen el White de Iberias, el pandillero de la M13 al que el gobierno de Bukele permitió ingresar en cárceles de máxima seguridad. Los documentos oficiales publicados por el Faro confirman que el gobierno salvadoreño facilitó la entrada de un pandillero libre de la MS-13 en agosto 20 para que hablara con líderes encarcelados. La fiscalía, bueno, ellos dicen que han abierto una investigación, pero ya sabemos de que siempre si la embajada le dice hasta aquí llegas, hasta aquí estuvo, y no pasan de ahí, o si Cristiani le dice a Raúl Melar, hasta aquí llegaste, papito, pues hasta ahí va a llegar, pero ya sabemos que al señor se le caen los casos, presenta casos todos débiles, es parte de la estrategia, así como hacía Douglas Meléndez, que para no meter preso a las personas, siempre presentaba casos débiles y se los votaban y perdía los casos, pues, y se sabe que a una persona no se le puede enjuiciar dos veces. El nombre del pandillero se llama Michael Steven Hernández, alias el White de Iberia. Su nombre, miembro de la clica de Iberia, locos de la Mara Salvatrucha, uno de los hallazgos más relevantes de la investigación del periódico digital salvadoreño El Faro, es la identificación precisa de un líder pandillero al que el gobierno de Bukele autorizó a ingresar en centros penales para hablar con otros líderes encarcelados. El White ahora mismo es el pandillero que tiene la llave del contacto con el gobierno salvadoreño. Dice a RT el editor de investigaciones especiales de El Faro, Óscar Martínez, uno de los 4 periodistas que firman el reportaje. Fichado como miembro activo de la MS por el Estado salvadoreño, el White incluso cumplió una condena de 4 años de cárcel, pero recuperó su libertad en el 2013. Su militancia dentro de la Mara Salvatrucha es un hecho. El White de Iberias Locos es el pandillero el que el gobierno permitió ingresar la tarde del 7 de agosto, es preciso, el 7 de agosto del 20, al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Izalco Fase 3. Entró como parte de una comitiva de 8 personas, encabezadas por 2 altos funcionarios, Osiris Luna, director de Centros Penales y viceministro de Seguridad, y Carlos Marroquín, máximo responsable de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, imagínense. Está encargado del tejido social y es un destacado pandillero.
esta es la clase de gente de funcionarios que tiene el gobierno de Bukele. Excepto los 2 funcionarios, los 6 visitantes ingresaron encapuchados y se les permitió ingresar sin ningún tipo de documentación. Pues esto es lo que está ahorita dándole vuelta al mundo y están saliendo detalles más claros. El gobierno de Bukele está atrapado, está desesperado. A estas alturas hay un impacto internacional a tal grado de que mismos funcionarios norteamericanos han generado una carta que pues lo están cuestionando. De la carta vamos a hablar tal vez más tarde o posteriormente, pero también otro acorralamiento que le han hecho a, perdón por el, que le han hecho a Bukele es con los veteranos. Los veteranos ahorita están, desde temprano en la mañana salieron y a presionar, porque ayer se logró un acuerdo de la Asamblea, una aprobación de unos dineros que van para pagar las pensiones de los veteranos, pero temprano en la mañana salieron funcionarios de Bukele a decir de que eso pues iba a ser rechazado, pero por la tarde salió el periódico que Bukele lo ha firmado y lo ha aceptado, no le ha quedado de otra, es un gran triunfo para los excombatientes y veteranos que se merecen más que eso. Excelente, excelente, Francisco. Vamos a saludar a nuestro invitado, el especial de los jueves, Francisco, que nos está esperando aquí todos los que nos están escuchando desde Australia. Estoy viendo aquí Italia, mira, estoy viendo Nueva Zelanda otra vez, Suecia, Suiza, la Unión Americana, California, dice Oregon también, varios lugares. Probemos, Francisco, con el micrófono de César, a ver cómo nos escucha. Desde aquí lo estamos viendo bien, excelente imagen. Habría que ver el sonido. César Villalobos. Buenas noches, estamos bien, les escucho muy bien. Bueno, muchas gracias, César. Bienvenido, gracias por tu tiempo. Y entramos aquí a una nueva cátedra esta noche con César Villalona. Adelante. Perfecto. Bueno. Y recordarle, César, hay que recordarle a toda esta gran audiencia que estás en directo y en vivo y que gracias a la gentileza de tu persona tenemos ese gran lujo que yo creo que nadie lo tiene, de tenerte todos los jueves. Y hoy la lista es larga, César, la lista es larga, así es que no vamos a estar con mucho más tiempo aquí, sino que te vamos a dar los micrófonos, como decía Francisco. Pasémosle los micrófonos, Francisco, directo a César. Adelante, César. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Saludos a las personas que nos escuchan de diferentes continentes, de diferentes países. Es un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, hay algunos temas importantes aquí que queremos abordar. Ya habíamos hablado un poco con Pablo. Uno de los temas tiene que ver con la aprobación del decreto que aprobó ayer la Asamblea Legislativa y que el presidente Bukele dijo que iba a vetar y finalmente no lo vetó. Quisiera dar alguna explicación lo más sencilla posible sobre este tema. Cuando comenzó la pandemia, se aprobó en la Asamblea Legislativa un decreto, los primeros meses, de endeudamiento por $2.000 millones. Luego se aprobó otra deuda por 1.000 millones. Y también le han aprobado préstamos de Japón, 46 millones. Pero de esos 2.000, en el decreto 608, se dice que el 30% debe ir a las alcaldías. Y el 70% lo administra el órgano ejecutivo. El Ministerio de Hacienda para los diferentes ministerios. De 2.000, el 30% son 600 millones que deben ir a la alcaldía. Pero no se han conseguido los 2.000. El gobierno ha conseguido
389 del Fondo Monetario Internacional, que fue aprobado y se distribuyó justamente así, 70 para el Ejecutivo y 30 para las alcaldías. También hay una aprobación de un préstamo de 20 millones del Banco Mundial. Ese se destinó exclusivamente al tema de la salud, o básicamente al tema de la salud, un monto pequeño. Pero este del BID de 250 millones, que es el que ayer se reasignaron los recursos, había sido aprobado y se le había dado un destino que lo decidieron los diputados de derecha y el presidente Bukele. El destino era 30 millones para el hospital del CIFCO, una buena cantidad de millones, creo que más de 60 millones para el Ministerio de Agricultura, y otras inversiones. Y no había para las alcaldías. Habían 12 millones para los veteranos. Y no había nada para el resto de hospitales. Al FMLN no le gustó esa distribución, que no correspondía a lo que dice el decreto 608, que el 30% debe ser para las alcaldías. Y lo que le dieron para los veteranos no alcanzaba para pagarle los 4 meses que le debían. En ese momento le debían 3 meses y medio, ya son 4 meses. Entonces el Frente dijo, yo no estoy de acuerdo con esa asignación de esos 250 millones. Ahí apruébenlo ustedes. Y lo aprobaron a imagen y semejanza de lo que quería Bukele y lo que quería Arena, Gana, PCN, lo que votó. Creo que el PDC no votó, Parca. Pero Bukele nunca lo sancionó. No entró en vigencia. Entonces Bukele comenzó a decir que necesitaba 55 millones de contrapartida para el proyecto del Fomilenio 2. Y los diputados de derecha, creo que hasta ahí se dieron cuenta de que ellos habían aprobado un presupuesto de este año donde no estaba ese dinero, porque el FMLN no votó por el presupuesto de este año. Era un presupuesto malo, el de este año, que inflaba los gastos militares en 75 millones, que le quitaba 9 millones el subsidio al gas, que eliminaba programas sociales, etc. Y no tenía los 55 millones del Fomilenio. ¿En qué consiste esto? Cuando el gobierno de Estados Unidos le aprobó al gobierno de El Salvador el Fomilenio 2, ya había aprobado el 1 en el gobierno de Saca, el segundo se aprobó en el gobierno de Funes, entró en vigencia en el gobierno de Sánchez Serén, le pidió al gobierno que pusiera una contrapartida. Por ejemplo, son 365 millones. Bueno, el gobierno de Estados Unidos pone 277 y el gobierno de El Salvador pone 88. Eso generalmente se hace cuando hay cooperación externa. Ponemos una parte, gobierno de Estados Unidos, ustedes ponen otra. Entonces, el proyecto se ejecuta en 6 años, entre el 15 y el 20, incluyendo el 15 y el 20, son 6 años. Cada año hay un desembolso de Estados Unidos y tiene el gobierno que poner su contrapartida. No lo tiene que poner de un solo los 88 millones, sino por año. Pero resulta que el gobierno de Bukele tenía que poner ese dinero y no lo puso, 55 millones de dólares de contrapartida. Y este año justamente terminaba el Fomilenio, ahora en septiembre. Terminaba antes de ayer 9. Entonces, ¿cómo fue que aprobaron un presupuesto sin ese dinero? ¿Cómo se le ocurrió al presidente de la República y al ministro de Hacienda presentar un presupuesto en la Asamblea para el año 2020? En septiembre lo presentaron el año pasado y se aprobó en diciembre sin ese dinero. Y le sube 75 millones al Ministerio de Defensa y le sube 9 millones el gasto de publicidad. Todo lo que hemos dicho de ese presupuesto. Un Ministerio de Defensa que para qué le subieron ese dinero, solo ha servido para dar un golpe de Estado el 9 de febrero. Y está claro que el combate a la pandilla no existe, que lo que hay es un pacto. Además, la Fuerza Armada no tiene funciones de seguridad pública. Entonces, inflaron el gasto de la Fuerza Armada y ya sabemos para qué la utilizó Bukele. Y dejan de lado los 55 millones, pero tampoco pusieron el pago a los veteranos. Una cantidad de dinero grande. Entonces el Frente en su momento dijo, yo no voto por ese presupuesto, pero así se aprobó. Ahora sale Bukele pidiendo los 55 millones en medio de la pandemia. Y lo sale a pedir cuando faltaba una semana para que terminara, o 5 días para que terminara el Fomilenio. Es una irresponsabilidad, primero del Ejecutivo. Lo primero que hay que dejar claro, del ministro de Hacienda, el renunciante,
principalmente el que renunció, porque él fue parte de ese presupuesto, pero principalmente del presidente de la República y los diputados de derecha que votaron por el presupuesto. Todos están embarrados. Entonces, cuando sale a la luz pública este problema y está la presión de los veteranos, porque 12 millones no es suficiente, y además Bukele nunca sancionó el decreto y no había dinero para los veteranos. Entonces, ante esa situación, la Asamblea Legislativa decide incorporar el presupuesto, el préstamo al presupuesto, porque primero se aprueba y luego se incorpora al presupuesto. Entonces, ayer lo incorporaron al presupuesto. Ya ese dinero puede entrar. Ese dinero está en el Banco Central, ahora va a pasar a Hacienda. Entonces le dice la Asamblea, bueno, de ahí saquémoslo del Fomilenio, porque usted fue un irresponsable que no lo puso. Ok, saquémoslo de ahí, pero entonces la asignación que se hizo la otra vez ya no vale. Hay que hacer una nueva. Entonces se pusieron los 55 millones para el Fomilenio y se pusieron más dinero, creo que 52 millones para los veteranos de guerra. Que todavía falta un poquito, pero alcanza más o menos para unos meses. Y se pusieron 75 millones para las alcaldías. 75 millones es el 30% de 250 millones. Entonces el Frente dijo, bueno, vamos a reorientar eso. Hablaron los diputados, ustedes cometieron ese error, vamos a enmendarlo ahorita. No se puso en el presupuesto de los veteranos, saquémoslo de aquí. No se puso lo del Fomilenio, saquémoslo de aquí, pero démosle a las alcaldías, porque ese proyecto responde al decreto 608. Entonces se aprueba y Bukele dice que lo va a vetar. Dice que no es constitucional. Y pone al ministro de Hacienda y a un funcionario llamado Conan Castro, creo que tiene un cargo ahí de asesor jurídico, o yo no sé si es el jurídico de Capre, pero es un alto funcionario con salario de $6,000. Era de lo que decía que trabajaba Donori y apareció con un salario de $6,000. Pone a esos dos muchachos, al abogado Castro y al ministro de Hacienda, el actual, a ir a la televisión y a dar declaraciones diciendo que es inconstitucional. Y también lo dice Bukele. Y Bukele llega a decir que es inconstitucional porque la Asamblea Legislativa no puede asignar los fondos, que eso le corresponde a Hacienda. Miente. Lo que no puede hacer la Asamblea es abrir partidas nuevas. La Asamblea Legislativa no puede aprobar fondos para el presupuesto y decir, vamos a abrir una partida nueva llamada tal, que no estaba en el presupuesto, pero la partida Fomilenio, contrapartida del Fomilenio está en el presupuesto, lo que pasa es que no le pusieron dinero. Y la partida de los veteranos está en el presupuesto, con cero dinero. La Asamblea no ha creado partida nueva. Y lo de las alcaldías tiene que ver con el decreto 608, que está sancionado, está publicado en el diario oficial. Y lo otro que le aprobaron fue 15 millones a salud. Entonces han distribuido 75 alcaldías, 15.4 a salud, 55 Fomilenio, 52 los veteranos, da 198, todavía está pendiente la asignación de otros 52 millones para llegar a los 250. No es inconstitucional, pero fíjense lo que dijo el señor Conan Castro, es secretario privado de la presidencia. Él dijo, el presidente de la República, el gobierno no está para acompañar estas payasadas, estoy leyendo entre comillas, que salen de aquí hoy por hoy. Definitivamente se va a vetar, porque no se puede acompañar ilegalidades. Violentaron la Constitución, cometieron todos los vicios de ilegalidad y tienen conciencia de ello. Ellos están conscientes de ello, pero son cínicos en su máxima expresión. Este día, dice él, enterraron el Fomilenio, enterraron 5 años de trabajo, este día lo hicieron, y la posibilidad de un Fomilenio 3, este día también se acabó. Es decir, acusa a los diputados, dice que es inconstitucional, pero además, definitivamente se va a vetar. Definitivamente se va a vetar, dice un funcionario de Bukele. Es decir, que el presidente lo va a vetar, porque él no veta, el funcionario no veta, el presidente está comprometiendo al presidente. Pero Bukele dice también lo siguiente, eso dijo ayer, que su propuesta, refiriéndose a la Asamblea, es inconstitucional e ilegal, y este servidor no podría ser parte de eso.
Bien, entonces han comenzado a decir eso ayer. Comenzaron a decir eso ayer. Pero resulta que Bukele acaba hoy de sancionar el decreto y entró en vigencia, ya se publicó en el diario oficial, o sea, lo ha aceptado. Aquí hay que hacer varias lecturas de esto. Si él estaba tan seguro de que era inconstitucional, el presidente Bukele, ¿por qué lo sanciona? Cuando él juramentó como presidente de la República, el 1 de junio del año pasado, él juró defender y hacer defender la Constitución. Por lo tanto, si él consideraba que esto era inconstitucional e ilegal, él no debió sancionarlo, porque él está cometiendo una violación constitucional. Él no está respetando la Constitución. Habría que preguntarle eso. ¿O es que ya usted cambió de opinión? ¿O usted mantiene la misma opinión? Porque si mantiene la misma opinión y lo firmó, está violando la Constitución según su criterio de manera consciente. Bien, nosotros sabemos que no es inconstitucional. Sabemos que no lo es. Pero estoy diciendo esto porque él dijo que lo era y lo ha firmado. Entonces está metido en una contradicción el presidente de la República. Porque yo no conozco todavía ningún tuit donde se haya retractado. A lo mejor lo hizo, no sé. Lo segundo es que ¿por qué fue que se echó para atrás? Se echó para atrás porque los veteranos se van a tomar las calles. Primero, ya hay protestas. Son 4 meses que le deben a la gente. Un gobierno lleno de dinero, que lo vamos a aclarar un poquito más adelante, que tiene dinero el gobierno. Y segundo, porque hay presión del gobierno de Estados Unidos que le dijo al presidente, bueno, entonces el Fomilenio termina el día 9, ustedes no pusieron la contrapartida. ¿Qué significa eso? Que puede no haber un Fomilenio 3, primero. Segundo, un gobierno irresponsable que no puso el dinero. Queda mal internacionalmente ante un gobierno. Y tercero, las obras ¿cómo quedarían? Tiradas, porque el Fomilenio era para obras de infraestructura. La carretera que va del puerto de Zacatecoluca al aeropuerto, al revés, del aeropuerto a Zacatecoluca, puentes, reparación de escuelas, el 85% se ha ejecutado, el 85%. O sea que el gobierno le dejó una ejecución grande, el gobierno de Sánchez Serén. El año 2015 fue un año de preparativo, de contratación del personal, de planificación, y le dejó la obra bastante avanzada. Dejar esa obra tirada, dejar carretera varada, puente varado, escuelas que comenzó la reparación y no ha terminado, es un tremendo problema. Son 55 millones de dólares, no es cualquier cifra. Es dejar en la calle un montón de gente, no poderle pagar a proveedores, cerrar contratos con empresas constructoras, no pagarle, someterse a la posibilidad de una demanda de parte de las empresas. Tremendo lío en que se iba a meter Bukele. Entonces se puso ayer de bravo a acusar a la Asamblea en su clásico estilo de manipulación para finalmente terminar aceptando una derrota política y firmando el decreto, porque eso es lo que ha tenido, una derrota política. En este momento no sé dónde anda metido, y el señor Castro, ese señor, si yo fuera él, me fuera del país, porque después de decir que el presidente va a vetar y el presidente veta, lo menos que yo haría como funcionario es renunciar y largar. Pero esta gente está en el negocio, como ellos están en el negocio y tienen alto salario, esto pasa como que a ellos no les importa. Ahí va a aparecer otro día hablando en la televisión. Bien, entonces esto es lo que ha ocurrido con lo del Fomilenio y con lo de los veteranos y con este préstamo del BID. Creo que la Asamblea lo hizo bien, que el presidente lo hizo mal, que los funcionarios de su gobierno, el ministro de Hacienda y Castro, lo hicieron muy mal, los veteranos lo hicieron bien, y la presión social y la presión internacional y el hecho de que también se iba a quedar en problemado, porque si no lo firmaba no iba a tener los 55 millones, ha sido la causa de su derrota. Entonces, bueno, esta es la explicación que yo quería dar sobre ese tema, relacionado con esto que acaba de ocurrir en el país. Hay otro tema que habíamos hablado con Pablo, que tiene que ver con los recursos del Estado. Yo, antes de decir algo sobre esto, quisiera señalar
que nosotros estamos viviendo en el país, yo diría que 4 pandemias. Tenemos una pandemia que es la de salud, que no aminora, no termina ni aminora, porque ahora están diciendo que están subiendo los casos. Nosotros tenemos los casos de personas contagiadas hasta el día de hoy, son 26.688. Con respecto al 31 de agosto, que fue el último día del mes pasado, hay un aumento de 959 casos, casi 1.000. Estaban en 25.729, siguen aumentando los casos. Y las personas fallecidas pasaron de 717 a 774, 57 más en 10 días. O sea, sigue habiendo problemas. Pero además estos son los datos oficiales. Todo el mundo sabe que hay gente enferma en las casas. Algunas se curan, otras no se curan, otras siguen enfermas, otras han muerto y eso no está registrado. De manera que los casos son más y ya no podemos precisarlo, ¿verdad? Porque no lo está dando el ministerio. Y dentro de las personas que han fallecido, 138 son personal de salud, entre ellos médicos, doctoras, personal auxiliar de mucha calidad, gente con 20, 25 años de experiencia, con mucha especialidad. Eso quiere decir que el sistema de salud se está degradando desde el punto de vista de su calidad. Y han fallecido por razones de descuido del ministerio, que no dio los protocolos a tiempo ni le dio los equipos. Por cierto, aquí llegó equipo de Estados Unidos, que le dicen ventilador y parece que están en Miami. Hay una confusión. Entraron al país y salieron mientras se dan estos fallecimientos. Y está bastante colapsado el sistema, mucha presión. Y el hospital del Cico, que no era para la pandemia, porque si era para la pandemia, se hubieran hecho hospitales transitorios, hospitales de campaña. Hay una inversión millonaria ahí para que uno no sabe cuándo lo va a inaugurar. Entonces hay un desconocimiento técnico y profesional, dicen algunos especialistas en esto, y deficiencia en el procesamiento y manejo también arbitrario de datos. Entonces tenemos la crisis sanitaria. ¿Cuál es la otra que tenemos? La otra pandemia, la pandemia económica, que es más grave de lo que podría ser. Tenemos el último dato, que no está actualizado, de la gente que ha perdido el empleo hasta junio, y estamos hablando de 73.535 empleo formal. No se sabe en el sector informal. La gente que tiene microempresas, la gente que vende en la calle, no hay datos. Pero esta que ha perdido el empleo en empresas formales es más o menos el 8% de la mano de obra y no están cotizando en el Seguro Social, en las AFP, un poquito más de 71.000. Hay un dato que dio el alcalde de Santa Tecla de que aquí habían cerrado 700 empresas de 5.400. Estamos hablando de como el 12% de las empresas. Si así fuese a nivel nacional, si ese fuera, digamos, un modelo para extrapolarlo, estaríamos hablando de que aquí habrían quebrado más o menos 40.000 empresas ya y habría perdido el empleo una cantidad muy difícil de prever, de calcular de personas. Depende del tipo de empresa que quiebre, si es micro, si es pequeña, si tiene 5 empleados, si tiene 25 o 30, pero habría más de 100.000 solo de esos negocios informales. Sigue habiendo ese problema, las remesas han caído en 151 millones hasta julio, lo recibe el 21% de los hogares recibe remesas, entonces hay una afectación en los ingresos de la gente. El gobierno no ha vuelto a entregar los $300, a pesar de que cuando lo entregó dijo que era la primera entrega. Si alguien dice la primera entrega es porque hay por lo menos una segunda. Y las canastas de alimentos que han entregado, que dicen que valen $91, todo el mundo sabe que no llegan a $30. Nosotros las conocemos, esa canasta, y la hemos visto también por fotos, gente que nos manda fotos con todos los productos y eso no llega a $30. Es un robo grande en el Ministerio de Agricultura. Entonces tenemos la pandemia económica y tenemos otra pandemia que es la corrupción pública. Esto es terrible, lo de la corrupción pública. Todos los días están saliendo casos. Son muchos millones de dólares que están envueltos y gastos de lujo. Se conoció de la oficina que se hizo el ministro de Salud, donde tenía hasta una cafetería, más de $30.000, pero ahora resulta que el ministro de Obras Públicas también construyó un área donde él juega billar y tiene videojuegos, $6.000.
El ministro de Obras Públicas, que es un contador de las empresas de Bukele, de Yamaha. De ahí viene. No sé si mantienes empleo. Mucha corrupción pública, muchos indicios de corrupción pública. Esa es la otra pandemia que tenemos en el marco de la emergencia. Un gobierno haciendo propaganda, funcionarios haciendo negocio y la gente falleciendo, contaminándose, la gente sin empleo, sin ingreso. Y están sacando dólares del país, porque ya hay un banco de Estados Unidos que paró una operación por indicios raros ahí de dónde salió ese dinero. Es decir, fugando capitales. Eso es criminal, porque además de robarle dinero al gobierno, sacan dólares. Y los dólares en este país se necesitan, porque con esos dólares se importa petróleo, o se importan derivados del petróleo, se importa lo que el país no produce. Bien, alimentos, otro tipo de productos. Están metidos un montón de familiares vendiéndole al Estado, familiares de funcionarios. El ministro de Agricultura está metido hasta lo último en un montón de casos. El de salud son como 12 o 15 casos, que él lo sabe. El de Hacienda, el de Turismo, el del Trabajo. Incluso apareció de nuevo una empresa de Coque Aguilar que le vendió al Ministerio de Agricultura por 1.6 millones de dólares cuando él estaba al frente del FONAC. No solo hizo un negocio con el Ministerio de Salud, y eso lo saben los ministros, y eso lo sabe el presidente de la República. Y la otra pandemia que tenemos es la de la pandilla y la seguridad pública. Resulta que el gobierno ha venido hablando de que han bajado los homicidios y lo atribuía a un supuesto éxito del plan de seguridad, un plan que nadie conoce y que está supuestamente en su segunda fase, aunque nunca consiguió los 91 millones que le aprobó la Asamblea. Para la segunda fase se lo aprobaron en diciembre y no ha buscado el dinero. Y los 109 de la fase 3 ya se olvidó de pedirlo. Entonces, hablaban del control territorial, pero ahora resulta que una información periodística demuestra que lo que hay es un pacto con grupos criminales, a cambio de que esos grupos criminales bajen los asesinatos y trabajen electoralmente en favor del partido del presidente de la República, que es Nuevas Ideas. Porque el presidente de la República es militante de Ghana, pero él es de los dueños de Nuevas Ideas. Su hermano es el que dirige ese partido. Él tiene el pie en Nuevas Ideas. Y se ha visto aquí delincuentes repartiendo canastas familiares. Y las 100.000 personas que recibieron los $300 que la Corte de Cuentas dice que no están claros los criterios. ¿Cuáles son esas 100.000 personas? Porque hay un reparo de $30 millones que le dieron a 100.000 personas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hubo un incremento tan grande de asesinatos? En algunos días, creo que fueron de julio. ¿No le cumplieron a los pandilleros? Entonces, si aquí hay un asunto de reducción de homicidios por pacto de este tipo, eso no es firme, primero. ¿No? Y segundo, no hay ningún éxito en el plan de seguridad, a no ser que el plan de seguridad sea eso. No hay control territorial. Entonces, eso ha salido a la luz pública con muchos detalles, con muchos datos, con fuentes verificables. El presidente entonces, en vez de tomar medidas para enfrentar la corrupción, en vez de decir algo sobre este tema de las pandillas, de despedir funcionarios, lo que hace es justificar todo, decir que todo es mentira y seguir haciendo propaganda y atacando a sus opositores. Entonces, uno sospecha sobre su involucramiento en todo esto. Bien, pero así está ese tema de la pandemia de la seguridad pública, que por cierto, están aumentando las desapariciones. Son 5 por día. Es decir, que ni siquiera han resuelto en gran medida la situación, porque si bajan los muertos, pero suben las desapariciones, y parece que suben las extorsiones, estamos ante un problema gravísimo. Y si es por extorsiones, por pacto, entonces estamos ante una situación bastante grave. Bien, así tenemos la situación del país. Y todos estos problemas no se deben a un problema de recursos públicos. Este es el tercer tema que yo quería tocar.
El presidente de la República ha venido diciendo, y el ministro de Hacienda, que no hay dinero. Dinero tienen. Voy a tratar de demostrarlo de manera sencilla. El presupuesto de este año es de 6.426 millones de dólares. ¿Qué quiere decir el presupuesto? Es una ley que se aprueba y que tiene vigencia durante un año. Todos los años hay que aprobar esa ley que se llama presupuesto nacional. Ese presupuesto tiene dos partes. ¿De dónde va a sacar el dinero el gobierno? ¿Cuánto será el dinero estimado? ¿Y en qué lo va a gastar o invertir? Son las dos partes del presupuesto. Como lo que hace una familia. La familia puede decir, para el presupuesto del año que viene, entre el salario que yo voy a recibir, un préstamo que me van a hacer, un carro que voy a vender, voy a tener tantos ingresos. ¿Y en qué lo voy a gastar? En el pago de la casa, en los alimentos, los gastos que tiene una familia. ¿Me alcanza? Bueno, si me alcanza, si lo que voy a recibir es igual a lo que voy a gastar, está equilibrado. Si me falta, entonces puede endeudarse, ver si se endeuda o alguien que le regale un dinero, que es una donación. Entonces, este presupuesto que se aprobó dice que el gobierno va a recibir 6.426 millones. ¿De dónde lo va a sacar? 5.441 de los tributos, principalmente. El IVA, la renta, los impuestos. Lo del FOBIAL, las contribuciones. Se llaman tributos. Algunos son impuestos y otros le llaman contribución. La diferencia entre un impuesto y una contribución es que el IVA, que es un impuesto, el dinero lo recauda y lo deciden que lo gasta. Hacienda lo puede utilizar para pagar salario, para hacer una carretera. Y la contribución, lo que recauda como el FOBIAL, va para un gasto específico. Bien, pero los dos son tributos. Ok, entonces va a recaudar 5.441, pero no es suficiente. También va a recibir 985 de otra fuente. Eso dice el presupuesto. Esos 985 son 645 millones de venta de bonos. Va a vender bonos por eso. No son estos que le han estado aprobando ahora, sino bonos que le aprobaron en el presupuesto de diciembre. 24 millones de una donación y el resto de desembolso de préstamos ya aprobados. Préstamos que vienen de gobiernos anteriores, de Serén, el de salud, entonces este año entra dinero. Esos 985 ya lo consiguió, ya vendió los bonos por 645, lo tiene. La donación de 24 millones ya la tiene. Y los desembolsos de los préstamos lo tiene casi todo. Ahí no hay problema. ¿Dónde está el problema de la finanza? Que de los 5.441 de impuestos y de tributos, no va a recaudar una parte. Hasta agosto le han caído los ingresos 398 millones. Entonces lo que pensaban que iban a recaudar hasta agosto es menor en 398 millones. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque la economía está bastante cerrada, las empresas no están produciendo lo suficiente, hay menos ventas, entonces hay menos recaudación. Han caído las ganancias de las empresas, pagan menos renta, más de 70.000 personas desempleadas del sector formal no le descuentan el salario, los que ganaban más de 500, que son los que pagan renta, 503. Bueno, entonces le caen los ingresos. Pero no quiere decir que el gobierno tenga apuro económico, porque la Asamblea le aprobó deuda por 3.046 millones. Los 2.000 millones del decreto 608, los 1.000 millones del 640 y 46 de un préstamo de Japón. 3.046. ¿En cuánto han caído los ingresos? 398. Ahora bien, no tienen los 3.046, porque no se consigue de una vez. La Asamblea le dice, endeúdese por eso. Y cuando usted tenga ya el préstamo, venga aquí y se lo aprobamos, que es lo que han hecho con lo del BID, y lo metemos en el presupuesto. Salga usted a buscar el dinero. Pues ya él salió a buscar. ¿Qué ha conseguido? Consiguió los 46 del préstamo de Japón. Se lo aprobó la Asamblea hace meses y lo pusieron en el presupuesto. Consiguió 389 del Fondo Monetario Internacional. Se lo aprobó la Asamblea hace meses y ya está en el presupuesto. Consiguió 20 del Banco Mundial. Ya se lo aprobó la Asamblea, está en el presupuesto. Del BID le han aprobado 600, que están en el Banco Central. Están trabados algunos fondos porque él sigue amenazando con que va a vetar y que no va a vetar. Pero ahí está el dinero. Y vendió bonos por 355 millones. En realidad vendió por 1.000, pero de ahí sacó los 645 que ya le habían aprobado. Y 355. ¿Cuánto da todo lo que he dicho? 355 de bonos, 600 del BID, 389 del fondo,
20 del Banco Mundial y 46 de Japón. Súmenlo. 1.410 millones. ¿En cuánto han caído los ingresos? 398. ¿Cuánto ha conseguido? 1.410. ¿Cuál es la diferencia? Es bastante grande, pero todavía no la voy a sacar. A esos 1.410, súmenle lo siguiente. Consiguió por su cuenta, sin pasar por la asamblea, 547 millones. ¿De dónde lo sacó? 471 de venta de letes. Vendió por más, pero pagó lete, pero le quedaron 471. Esos son documentos legales que emite Hacienda, papeles legales, y se los vende a los banqueros y lo agarra. No pasa por la asamblea. 471. 50 que le dio el Banco Centroamericano de Integración Económica. El del Seguro Social agarró 25 millones para construir el hospital, iniciar la construcción. Y 1 millón que le donó el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. ¿Cuánto da todo eso? 547. Entonces, 1.410 que ya yo había dado de los préstamos y los bonos, más 547 da 1.957 millones. De eso ha dispuesto este año fuera del presupuesto. Esto es adicional. Le cae la recaudación en 398 y consigue 1.957. Y todavía tiene pendiente conseguir más. Porque lo que le han aprobado es más, pero quedémonos con los 1.597. Restémosle los 398 que le han caído los ingresos. 1.957 menos 398 que le cayeron, le quedan 1.559. Son datos exactos que estoy dando. 1.559. Fuera de lo aprobado. Ya resolvió lo de la caída de 398 y tiene 1.559. ¿En qué lo ha gastado? Hasta donde nosotros sabemos, ha gastado 658. 658 de 1.559. 658 ¿en qué? Los $300 que le dio a la familia, a la persona, lo que ha gastado en alimentos y lo que ha gastado en el hospital del 5. Dinero en efectivo. 658. Bien, si usted le resta a los 1.559, esos 698, esos 658, entonces le quedan más de 900 millones, 901. El Ministerio de Hacienda tiene en sus manos 901 millones. Ahorita que yo estoy hablando, tenemos derecho a decir eso. 901 millones. A no ser que haya un gato que no lo conocemos, que haya corrupción. Si hay un robo de 900 millones, entonces no tienen dinero. Pero deberían tener 901 millones. ¿Y por qué retrasaron el pago entonces a los veteranos? Que son 68 millones. ¿Por qué retrasaron el pago a las alcaldías del FODE, que es por ley, 82 millones? ¿Y por qué no le han pagado los 10 millones a las personas de más de 70 años que le dan $50 de pensión? Un proyecto que viene desde el gobierno de FUNE, que arrancó con 26.000 personas, subió a 32.600 con Serén, y Bukele lo sacó a 4.000. Quedan como 28. Y no le han pagado esos $50 desde enero. Son 10 millones. ¿Por qué debe todo ese dinero? Si tiene 901 millones. ¿Cuál es la lógica? No le quiere dar dinero a las alcaldías porque le retrasó el FODE y ahora se molesta porque le aprueban 75 del préstamo del BID. ¿Por qué le caen mal las alcaldías? Porque Gana tiene 10 alcaldes, que es el partido de Bukele, y no necesariamente están con Bukele. Nuevas Ideas no tiene alcalde. Cambio Democrático no sé si tendrá un concejal. Entonces, la mayoría de las alcaldías del país están dirigidas por gente del FMLN, que ganó muchas alcaldías, creo que 61, de Arena y de otro partido. Entonces él odia a esos alcaldes, no quiere que tengan dinero. Esa es una visión política, porque en su lógica, si esos alcaldes reciben los recursos del FODE y reciben de préstamos, van a hacer obra y la gente va a votar por los partidos de esos alcaldes. Eso es lo que le pasa por la cabeza a él. Las cosas no son así, no necesariamente es así, pero eso es lo que a él le pasa por la cabeza. Y mientras tanto, quien pierde es el pueblo, porque si las alcaldías tienen recursos e invierten en la población, en obras, en otras cosas, entonces el pueblo es el que se beneficia. Las alcaldías tienen derecho, además es constitucional, no puede retrasarle los recursos.
Si el alcalde le cae mal, si yo soy el presidente de la República, yo no puedo decir los alcaldes de Nuevas Ideas no tienen derecho a recibir dinero, las alcaldías donde Nuevas Ideas gobierna, mejor dicho. Yo no puedo decir eso. Las alcaldías donde gobierna gente de Arena porque la ganaron, y son mayoría, el alcalde de Arena y la mayoría de concejales, ahí no voy a dar, le voy a decir a Hacienda que no le pase dinero. Y que no le pase dinero a los de Gana. Eso es una cosa increíble, lo que estamos viviendo. Eso no lo hizo ni Arena aquí. Eso no lo hicieron ni los gobiernos, ningún gobierno ha hecho eso. Entonces, él tiene parado el FODE y se opone también a los préstamos. Y con dinero. La única explicación que yo le encuentro a ese retraso es una explicación política, inconstitucional, ilegal y que golpea al pueblo. Golpea al pueblo. ¿Y por qué no le quiere dar a los veteranos? Yo no sé si ustedes me pueden ayudar a buscar la explicación. ¿Por qué no le quiere dar los $100 a los veteranos, teniendo dinero? ¿Y por qué no le quiere dar los $50 a personas de más de 70 años pobres? Yo prefiero no emitir ningún juicio, porque eso es una cosa que a mí me parece increíble, que a una persona de 75 años, pobre, no importa de qué partido sea, no importa si no está metida en política, no se le den $50 debiendo dinero. Mientras tanto, él le aumentó al gasto de propaganda $9 millones, al gasto de propaganda de Capri, y eso no se recorta. Y ahí está pasando en la televisión todo el día hoy un ataque a la Asamblea. Por cierto, lo siguen pasando y ya el presidente sancionó el decreto. Están desfasados porque siguen atacando ahí en la televisión con respecto al decreto que se aprobó ayer. Ni siquiera ya la paran la cuña. Hasta hoy en la tarde la seguía pasando. Bien, entonces el gobierno dispone de recursos. Lo que hay es un desorden. No hay planes, no hay planificación, mal uso del dinero, mala intención, mala fe, utilizar el dinero para una cosa y no para otra. No están en función de apoyar a la gente pobre. Están haciendo negocio, están haciendo mal uso de los recursos y pusieron hasta en riesgo una cooperación internacional y las relaciones con un gobierno, el de Estados Unidos, que es un sostén para Bukele. Bien, entonces, esta es la situación que nosotros vemos en el país, que yo le quería comentar. Nunca podemos dar muy buena noticia, pero por lo menos hay una buena, que es que finalmente Bukele ha tenido una derrota política y los veteranos van a cobrar mañana su pensión, gracias a la Asamblea Legislativa. Ahí le damos las gracias a los diputados que votaron. No votaron los de Gana, ni votaron los del PCM. Es decir, los que están con Bukele. Que no vayan a decir que ellos tienen que ver con esos $100 que van a recibir los veteranos. Votaron los otros, pero esos no votaron. Entonces, es una buena noticia, digamos que eso mañana se reinicia el pago a ellos, el dinero que va a ir a las alcaldías. Pero seguimos en medio de muchos problemas y con un presidente muy irresponsable, un gobierno muy irresponsable y que sigue en una tónica de difamación que no la abandona. Bien, esto era lo que yo quería compartirle y darle la palabra a ustedes. Nos queda todavía un espacio para su participación. Lo están saludando, César Villalona, te están saludando de muchas partes de la Unión Americana. Ya repetíamos ahí todos estos lugares. Información dicen que no la pueden encontrar en otro lugar. Francisco, mira qué lujo el que tiene la radio Farabundo Martí Internacional de tener lo que decías antes, ¿te acuerdas? Decías una base de datos infinita con toda esta información que nos da César. Adelante, Francisco. Sí, gracias, César. Yo quisiera pues darle una pequeña pausa a César y poner un pequeño audio de unos 2 minutos acerca de los veteranos para que pues celebremos juntos esta noticia. Aquí vamos. Bueno, la polémica es en tanto que no lo permite entrar aquí por el portón, más bien lo van a hacer. Están llegando los veteranos a la asamblea y el diputado de Chapik Handa los está recibiendo, pero les han cambiado la entrada y aquí siguen. Bueno, se ha definido, el diputado
también los va a acompañar. Esta es la entrada del portón sur, pero serán ingresados por el portón norte. Es una concentración bastante numérica. Estoy viendo aquí el video y lo estoy compartiendo con ustedes. Y se ve mucha felicidad aquí con los veteranos. Mujeres y hombres juntos aquí, acompañando al diputado de Chapik, porque lo van a recibir en la entrada sur, dice. Infinidad de periodistas, cámaras, todo el mundo con sus celulares en la mano haciendo videos. Un momento muy emocionante. El recorrido con los veteranos quienes van a ser recibidos en el otro extremo de la Asamblea Legislativa, quienes pues vienen acompañando en esta caminata, por decirlo así. ¡Viva los veteranos de guerra! ¡Viva los excombatientes! Bueno, esto es, como decía César, una derrota política a Bukele, y aquí lo tenemos. Adelante, César. El audio, César. Sí, no, decía que muy interesante, sí, lo que ha ocurrido hoy con esta concentración de veteranos. Yo creo que influyó mucho esta movilización en la decisión del presidente de firmar, aparte de los otros elementos que sacamos. Y bueno, saludamos. Es terrible que haya un retraso de 4 meses de una pensión de $100 para la gente. Los altos funcionarios, Conan Castro y todos ellos no han dejado de cobrar sus salarios. Entonces, si hay problema de ingresos, si hubiese problema de ingresos, suponiendo que no lo hay, ¿por qué no deciden, por ejemplo, que Conan Castro en vez de $6,000 este mes reciba 2,000 y los altos funcionarios reciban menos y darle la pensión a la gente? Es decir, aquí no había ninguna razón para eso, ninguna razón, ni falta de dinero, ni en medio de una falta de dinero tampoco se podía hacer, porque hay forma de redistribuir los recursos, de hacer uso de los recursos. Pero bien, ha habido una derrota política del presidente de la República. Le han quedado muy mal ante la nación, porque dijo que no iba a vetar y vetó. Dijo que era inconstitucional y finalmente lo aprobó. Francisco. Sí, César. Claro, una derrota, y creo que es el punto de inflexión, el punto donde se está iniciando ese calvario que realmente lo tiene que sufrir Bukele en estas circunstancias. Quisiera compartir unas palabritas también de un gran hombre que todos lo conocemos. Aquí les va. Estamos en un periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solos frente al imperio? Hacía falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Pues un pueblo digno, un pueblo valiente, está dando muestras de El Salvador.
estamos siguiendo ese gran ejemplo. Así es que me quedo aquí con estas palabras y como siempre, porque en los corazones de todos aquellos que siempre hemos luchado, no existe la derrota, la lucha continúa. Así es que buenas noches. Adelante, César, con tus últimas palabras. Bueno, sí, muy interesante lo que dijo Fidel Castro en aquella ocasión del periodo especial. Bueno, siempre muy firme, Fidel, y muy certero. Aquí tenemos también un pueblo que no se rinde. Este es un pueblo que hizo una guerra, bueno, tiene una historia de lucha muy grande, pero hizo una guerra contra la dictadura militar financiada por el gobierno de Estados Unidos y los grupos oligárquicos que mantuvieron a los grupos paramilitares y derrotó prácticamente o desarmó a la Guardia Nacional, desarmó a la Policía de Hacienda, desarmó a la Policía Nacional, a la Defensa Civil y sacó a los militares del control del Estado. Esos fueron los acuerdos de paz, la democratización del país, un gran aporte del pueblo salvadoreño a la democracia. Todo lo que ha ocurrido después de los acuerdos de paz y acá en materia de democratización se debe a esa lucha y a esos acuerdos. El otro gran aporte a la democracia de nuestro pueblo fue la derrota que se le infringió a Arena en 2 contiendas electorales. Sacar al partido de la oligarquía del Ejecutivo y desarrollar toda una inversión social en favor de los sectores más desposeídos para mejorar índices como el de la pobreza, lo de salud, lo de educación. Otro gran aporte a la democracia. Luego vino este traspiés que tenemos ahora. Yo he hablado de 4 pandemias, la de salud, la económica, la de la corrupción y la del tema de la delincuencia. Pero también es una pandemia el propio Ejecutivo, el propio gobierno, ese equipo que gobierna. Es una pandemia que le llegó al pueblo, pero el pueblo se la va a quitar de encima, porque la lógica de este gobierno es contraria a los intereses populares y eso termina mellándose, termina liquidándose. Y el pueblo se va a recomponer de este traspiés. No es la primera vez que se tiene un traspiés. Y vamos a salir adelante. Ojalá que este sea el punto de inflexión, como decía tu compañero Francisco, en esta batalla que estamos librando. Bukele se tirará sus 4 años que le faltan. Bueno, que se tire los 4 años que le faltan. Nosotros no estamos en contra de un relevo antes de tiempo. Lo eligieron para 4 años, a no ser que se desgaste y se vaya. Pero hay que volver a poner al pueblo en el poder. Y hacia ahí vamos. Va a haber una recuperación. Creemos en eso. César Villalona en directo y en vivo en este especial de los jueves. Lo vamos a tener el otro jueves. Y estamos trabajando, ya nos dicen acá desde Canadá, nos están saludando, de Los Ángeles también nos dicen que qué pasó con el tiempo. Sí, no, como les prometimos, aquí ya lo tenemos por 90 minutos, solo que ahora ya ven todos ustedes la emergencia que hay en California y en Oregon, estados que están en llamas, fuegos por todos lados. Ayer, durante todo el día, para todos y todas, se les informa que ayer, durante todo el día, el norte de California estuvo oscuro. No hubo sol. Hoy hay una gran emergencia en muchas ciudades. Se dice que la pérdida en estos estados es de las más grandes, si no la más grande en toda la historia. Oigan ustedes la gran crisis que existe. Por eso es que estábamos ahorita con unos minutos menos aquí con nuestro experto. Saludos entonces para todas y todos. No dejen de sintonizar su radio, la número 1, la radio, La tierra es tuya. Buenas noches. Un programa más de la Farabundo Martí Internacional.